por tu presencia con nosotros en este lugar. Espíritu Santo, queremos pedirte que nos guíes en el conocimiento de la Escritura, en el conocimiento de tu palabra. Que esta palabra, Señor, sea para nuestra vida, Señor, tan real, tan palpable, Señor, que podamos ser por ella, Señor, cambiados a esa imagen que tú deseas que nosotros proyectemos, tengamos en nuestra vida para con los demás, al manifestar la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Espíritu Santo, te cedemos el control de nuestra vida y todo cuanto hablemos el día de hoy, que sea palabra inspirada por ti y no de los hombres. Gracias te damos en esta ocasión, en el nombre también de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, Colosenses capítulo 1, versículo número 1. Dice la palabra del Señor así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El hermano Pablo, o el apóstol Pablo, comienza, hermano, la carta a la iglesia con esa característica tan peculiar como lo hace también con las demás. Pero con esta iglesia, hermano, habla acerca de la autoridad con la cual Dios le daba el derecho de poderles escribir a los hermanos que estaban en Colosas. Algunas de las características, hermano, que podemos ver al iniciar nuestro estudio, hermano, sobre esta preciosa carta, es entre ellas el hecho, hermano, de que el apóstol escribiría esta durante un encarcelamiento, hermano, que él llevaría a cabo en la ciudad de Roma. El apóstol Pablo, hermano, ya se encontraba prácticamente en la recta final de su ministerio y estaba en uno de esos encarcelamientos en Roma, de los cuales, hermano, ya no se le iba a permitir que el apóstol Pablo pudiera visitar las iglesias en donde él, hermano, había predicado la palabra de Dios. Pero aquí esto nos lleva, hermano, a una segunda característica también muy importante. La iglesia de los colosenses no había sido, hermano, establecida por el apóstol Pablo. De hecho, hermano, quiero decir lo siguiente: la iglesia de los colosenses, hermano, no había sido visitada ni una sola vez por el apóstol Pablo. Quiere decir entonces, hermano, que Pablo no conocía a los hermanos, ni los hermanos que estaban en Colosas conocían al apóstol. Solamente lo conocían, hermano, de nombre. Le conocían solamente, hermano, por todas las cosas, los testimonios, la palabra que llegaba con ellos acerca de los viajes que Pablo había realizado. Pero qué curioso, hermano, es que el apóstol Pablo, hermano, no pierde la oportunidad de poder edificar una iglesia que, aunque no fue fundada por él y que aunque no fue una iglesia conocida por él, hermanos, la palabra de Dios tenía algo que hacer con esta iglesia. Es por ello, hermanos, que el apóstol Pablo presenta sus credenciales al inicio de esta carta y les dice: apóstol de Jesucristo, y les remarca, hermanos, bajo la voluntad de quién. Él era apóstol y señala aquí diciendo: por la voluntad de Dios. Hermano, con esa frase, hermano, lo que estaba haciendo Pablo era adjudicarse la autoridad que Cristo le estaba dando a él para ser enviado y llevar las buenas nuevas de salvación. Cuando la iglesia de los colosenses, hermano, recibe esta carta, no había ninguna duda sobre la autoridad de quién era quien les estaba escribiendo. Y ellos podían decir: aunque no le conozcamos, sabemos que este hombre es un siervo de Jesucristo. Hermano, ¿y qué importante es eso? Porque déjame decirte, hermano, que en otras iglesias sí se ponía en duda la autenticidad de la autoridad del apóstol Pablo. Muchos de ellos dudaban, hermano, en el hecho de que si realmente era apóstol, por causa, hermano, de que no vivió con Jesucristo, por causa de que no le conoció.
y muchas iglesias, hermano, aún de las que tenemos escritas, hermano, aquí en la Biblia, dudaban, hermanos, sobre si efectivamente este hombre, hermanos, llamado Pablo, sería un siervo, un apóstol de Jesucristo. Y creo, hermano, que esto habla bien de los colosenses. Habla bien, hermano, de un conjunto de personas que, asentados en la región de Colosas, hermano, recibieron la carta de este hombre como la de un apóstol de Jesucristo. La pregunta es, hermano, ¿cómo recibes tú la palabra? La palabra que se te predica, la palabra que escuchas. A veces ponemos en tela de duda, hermano, a la persona a quien nos está predicando, la persona a quien nos está hablando, hermano, y muchas de las veces por causa de cosas parecidas a esto, la bendición que Dios pudiera producir en nuestra vida queda limitada, hermano, a una duda de la cual el Espíritu Santo quería otra cosa. Hoy en día, claro, se mueven tantas cosas, hermano. Se ve, hermano, un panorama tan apóstata allá afuera, que eso, hermano, sí nos tiene que llevar al punto siguiente. Al punto, hermano, de poder ver cuál es el fruto de las personas, hermano, que nos comparten o que nos predican la palabra de Dios. De lo que estamos hablando, hermano, no es tanto en ese sentido. Hablamos, hermano, del hecho del cual hoy en día, hermano, la gente, al perder el cuidado sobre lo que oye, hermano, termina creyéndole a una persona que a lo mejor ni cristiana ha sido en su vida. Los colosenses eran un ejemplo de lo contrario. No es que ellos no cuidaran, hermano, de quien recibieran la palabra enseñada, sino que habiendo conocido a un hombre, hermano, su testimonio, viendo, hermano, su fruto en una persona como el apóstol, cuando este hombre, hermano, simplemente les escribe, hermano, los colosenses reciben la palabra como inspirada, como dada bajo la autoridad, hermano, del Espíritu Santo a través de este hombre. Hoy en día, hermano, tenemos que cuidar un poco, hermano, ese aspecto, porque nos podríamos encontrar, y lo volvemos a repetir, haciéndole caso, escuchando palabra, recibiendo palabra de gente, hermano, que a lo mejor ni cristiana es. Esto me hace recordar, hermano, que en una de las ocasiones de las que he estado yendo al radio, al momento de que yo estaba terminando, hermano, la plática, el tema, yo escuchaba en la sala que está a un ladito, luego a la puerta, hermanos, de donde están las cabinas, yo escuchaba literalmente a una mujer que estaba rezando, hermano, un rosario. Y yo podía escuchar claramente, hermano, que decía, Ave María, y decía todos los rezos, y sabe cuántas cosas, y lo decía en voz alta. Pero yo no podía hacer nada porque yo estaba enfrente del micrófono transmitiendo, hermano, en vivo a toda la gente que escucha. Y le hacía yo señas al hermano que estaba a mi lado, ¿verdad? Le hacía yo señas si él estaba oyendo lo mismo que yo. Y qué sorprendente es, hermano, que cuando salgo, ¿verdad?, de la cabina, se encontraban ahí afuera las personas que continuaban después de nosotros. Cuando estábamos ya ahí afuera, le pregunté al hermano que me acompaña, le dije, hermano, ¿tú no escuchaste a una persona que estaba rezando, que estaba con voz alta, con un rosario? Y me dice, hermano, dice, estaba yo tan metido en el tema, dice, que no me di cuenta. Dice, sí escuchaba yo una voz, dice, de una mujer que hablaba. Le dije, sí. Le dije, pero ¿no pusiste atención? Me dice, no. Y les pregunté a las personas que estaban ahí y nadie me supo decir. Pero claramente, hermano, su servidor les puede dar testimonio, hermano, de que yo escuché efectivamente eso. Y fueron personas, hermanos, las que posteriormente a nuestro horario tomaron el micrófono para también hablarle al público cristiano. Pongamos un poco de atención, hermanos, en ese aspecto. Las redes sociales, hermano, hoy en día están promoviendo mucha información. Pero esa información, hermano, ¿quién es quien la está dando? ¿A quién estamos escuchando? ¿Quién está proporcionando, hermano, esa información?
Y es necesario, hermano, que allí sí hagamos un alto, hermano, y nos demos cuenta si realmente la persona, hermano, que nos está predicando tiene la evidencia, hermano, de un cristianismo, de un encuentro personal con Jesucristo. Porque igual se puede tratar, hermano, de un carismático, se puede tratar, hermano, de un gnóstico, se puede tratar de un masón, hermano, el que esté predicando la palabra de Dios. Y muchas de las veces conocen más la palabra de Dios que nosotros. Y a nosotros nos pudiera parecer, hermano, simplemente que es un hermano en Cristo, que es un pastor, que es un apóstol, que es un maestro de la palabra. Los colosenses, hermano, no dudaron de la autenticidad de la carta de Pablo, porque tenían el antecedente del fruto de una vida, hermanos, marcada por Jesucristo. Y es así, hermanos, como leemos a partir del verso número 3 lo siguiente. Acompáñame ahí, Colosenses capítulo 1, versículos número 3 en adelante. Dice la Escritura así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Notemos aquí, hermano, cómo el apóstol Pablo menciona a uno de sus colaboradores. ¿Cómo se llamaba? Epafras. Este hombre, hermano, este colaborador en el ministerio del apóstol Pablo, hermanos, es la persona que pastoreaba la iglesia, hermano, de los colosenses. No era, hermano, ninguno de los otros. Epafras era el personaje, hermano, siendo, hermano, amigo, siendo colaborador del apóstol, quien se encargaba, hermano, de cuidar la grey de Dios en el área, hermano, de Colosas. El apóstol Pablo, hermano, y esto lo quiero enfatizar, el apóstol Pablo nunca puso un pie, hermano, en la iglesia de los colosenses. Nunca puso un pie, hermano, en la región de Colosas. En una ocasión, cuando él se lo propuso alrededor de su segundo viaje, el Espíritu Santo, hermano, le impidió que fuera a esas regiones y tuvo que llegar a Éfeso por las regiones superiores de Asia. Déjame decirte, hermano, que la región de Colosas se encontraba, hermano, en la parte del Asia Menor, en una región, hermano, que el apóstol Pablo sí visitó, conocida o llamada como Frigia. Pero específicamente, hermano, el apóstol Pablo nunca puso un pie en Colosas. Quien sí lo hizo fue uno de sus colaboradores y ministros, llamado Epafras. ¿Y qué sucede, hermano, con la iglesia de los colosenses? Déjame te explico, hermanos, el contexto bajo el cual Pablo escribe, hermano, esta carta. Ya lo mencionamos un poco al principio. Pablo se encontraba, hermanos, en uno de sus encarcelamientos en Roma, privado, hermano, de toda libertad, privado, hermano, de poder estar con los que él amaba. Pero los romanos no le impedían que pudiera tener comunicación, inclusive cierto contacto con las personas que le iban a visitar, con las personas que le iban a buscar. Entre ellos, por ejemplo, hermano, iba un Tito, quien lo visitaba. Entre ellos, hermano, estaba también un Timoteo, que también, hermano, permaneció hasta cierto tiempo al lado del apóstol Pablo en sus encarcelamientos. Estaba Lucas, hermano, también cerca, y otros de ellos, hermano, de los cuales aquí se nos nombra a uno llamado Epafras. Este hombre, hermano, viene a buscar al apóstol Pablo en la ciudad de Roma, y estando el apóstol allí, Epafras llega con él,
en medio de ese encarcelamiento y le empieza a exponer la situación, hermano, que se estaba viviendo, hermano, en Colosas. Entonces el apóstol Pablo, hermano, empieza a entender la problemática que la iglesia de los colosenses estaba viviendo y empieza a escribir una carta que iba a corregir los problemas que había en la ciudad de los colosenses, en la iglesia de los colosenses. Hermano, eso es algo muy peculiar de esta carta, porque la iglesia de los colosenses, hermano, recibiría una palabra correctiva, aun cuando no conocían al que estaba dando la corrección. Sin embargo, hermanos, ellos tomarían la corrección porque sabían que era palabra de Dios. Déjame ponerte un ejemplo, hermano. Es como cuando a veces viene un pastor con nosotros y nos expone una situación. Y me refiero a esos pastores, hermano, de los últimos que han estado llegando al grupo de pastores. Y nos exponen una problemática, hermano, de su grupo, de su congregación. Y nosotros, sin conocerles, hermano, por medio de la escritura, podemos dar un consejo, hermano, que les va a poder ayudar ante la problemática que ellos están viviendo. Pero no conocemos su iglesia, no conocemos su equipo de líderes, no conocemos, hermano, a ciencia cierta cómo o en qué situación se están dando esos problemas. Pero yo quiero decir lo siguiente: la palabra de Dios, hermano, es tan efectiva que pasando por encima de aún detalles como estos, tiene la capacidad de crear bendición al grupo al que es esta dirigida. Hermano, cuánto más nosotros, teniendo la bendición, hermano, de escuchar, de recibir la palabra de Dios en cada una de nuestras reuniones, cuánto más, hermanos, debemos de aprender a tener cuidado de ella, sabiendo que la palabra de Dios se convierte en bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, entonces ahí tenemos a Epafras hablando con el apóstol Pablo, hermano, y diciéndole: Pablo, mira la situación que se está viviendo allá en la iglesia en Colosas, es esta. Y el apóstol Pablo no le dijo: Epafras, no te puedo ayudar porque no conozco a la gente. El apóstol Pablo escuchó de Epafras toda la situación, al grado, hermano, que el apóstol, posterior a la partida de Epafras, empieza a redactar una carta que por conducto de otro hermano llamado Tíquico la haría llegar a todas las iglesias de los colosenses. Y esa carta, hermano, es de una bendición muy grande. Les voy a decir por qué. Vemos, por ejemplo, hermano, el contraste con una carta que el apóstol Pablo escribe, por ejemplo, a los Corintios. Vemos en la carta a los Corintios, tanto en la primera como en la segunda, que el apóstol Pablo, hermano, haciendo uso de la autoridad que Dios le había dado, corrige al grado de exhortar a la iglesia de los Corintios a que cambien su proceder en Cristo, por medio, hermano, de una carta. Y vemos, hermano, hasta cierto tinte del carácter del apóstol Pablo impreso, hermano, en estas dos cartas a los Corintios. En una de estas, hermano, el apóstol Pablo exclama, manifiesta, hermano, su sentir en relación al desacrédito que los corintios, hermano, estaban haciendo por causa de su ministerio. El apóstol Pablo, hermano, defiende su ministerio y nos deja ver, hermano, un poco su carácter para corregir, hermanos, a la iglesia. A los Gálatas, por ejemplo, también. A los Efesios también. A otras de las iglesias, hermano, como a los Filipenses. Aunque no les exhorta de una forma, hermano, parecida como a los Corintios o a los Gálatas, lo hace por medio del amor, lo hace por medio de la fe, para lograr en ellos una corrección.
Pero con los colosenses, hermanos, sería algo diferente, porque él no los conocía a ellos, ni ellos le conocían a él. Por lo tanto, déjame te explico el principio que Pablo utilizaría para corregir por medio de la palabra a esta iglesia. El principio que Pablo utilizaría, hermanos, sería simplemente el hablar las verdades de la doctrina de Jesucristo. Pablo no nos mostraría en esta carta los tintes de su carácter en una exhortación hacia la gente de los de los colosenses, sino que lo único que el apóstol haría, hermanos, sería hablar la palabra de verdad, esperando que ésta produjera su fruto en la iglesia de estas personas. Es, hermano, como cuando, por ejemplo, ¿verdad?, tú ves los problemas que hay en una casa, te invitan a una casa y tú detectas de inmediato los problemas que hay allí. Pero tú careces del derecho de corregir a la gente que está allí, porque sabes que no es tu casa, sabes que no es tu familia. Pero de alguna forma sabia buscas la manera de compartir los principios que le van a ayudar a esa familia a tener un mejor comportamiento entre ellos. No puedes tal vez decirle al papá, tal vez no puedes decirles a los hijos el regaño o la exhortación que tal vez bien merecida la tengan, porque no es tu casa, no estás con tus hijos, pero buscas la manera de intervenir en ellos, proporcionando el conocimiento que les permita a ellos corregir sus problemas. Esa era la forma, hermano, en la que el apóstol Pablo iba a contribuir con la iglesia de los colosenses. Qué hermoso, hermanos, me parece, ¿verdad? No sé a ustedes, pero qué hermoso, hermano, es el hecho de que uno de los colaboradores de Pablo, al haber fundado esas iglesias en la región de Colosas, busca el consejo del apóstol en relación al problema que se estaba viviendo en ese lugar. Y Pablo, siendo sabio, no abusando de su autoridad, se limita a compartir el conocimiento que se iba a encargar de producir un cambio, una corrección en la vida de los que estaban en esas iglesias. ¿No te parece, hermano, que el apóstol Pablo era sabio? El apóstol Pablo sabía que no podía corregir, no podía exhortar, como en otras iglesias, por causa, número uno, de que él no la había fundado, y número dos, de que ninguno de ellos conocían al apóstol Pablo. Hermanos, eso es muy importante, porque cuando tú vas a una casa, hermano, y tú de repente te tomas una autoridad que no te corresponde, ¿sabes qué es lo único que pasa? Problemas, conflictos. ¿Y tú quién eres? Mírate a ti mismo y después ves los problemas de los demás. Se crean puros conflictos, porque no falta, hermano, quien desacredite, no falta, hermano, la desconfianza, no falta, hermano, quien señale lo tuyo cuando quieres corregir a otros. Entonces, hermanos, el apóstol dijo: ok, Epafras, déjame entro en comunión con el Espíritu Santo, y con base a la problemática que me has planteado, el Espíritu va a dar una palabra de corrección, de bendición para la iglesia de los colosenses. Entonces, hermanos, ¿cómo crees que se haya ido Epafras? Yo creo que se fue tranquilo ante una situación, hermanos, complicada. Ahora, ¿cuál era esa situación complicada, hermanos, con los colosenses? ¿Qué estaba pasando con ellos? La iglesia de los colosenses, hermano, estaba formada principalmente por dos tipos de personas: judíos y griegos. Abundaba, hermano, el pensamiento filosófico, y precisamente, hermano, era ese pensamiento el que estaba haciendo, fíjate bien, que los colosenses en su crecimiento espiritual se convirtieran poco a poco en una iglesia, hermanos, legalista.
¿Y a qué nos referimos, hermano, con el legalismo? ¿El legalismo acaso será un problema, hermano, para una iglesia? ¿En dónde radica, hermano, el efecto de que el legalismo sea un problema en la iglesia? ¿Sabes en dónde radica? En que el legalismo excluye el amor de Dios. Cuando se habla, hermano, de una iglesia legalista, cuando se habla, hermano, de un grupo de hermanos legalistas, o bien cuando nos referimos a una persona y decimos, ¿es que es bien legalista? La principal característica que tiene la persona es que carece del amor de Dios. Entonces, como no tiene el amor de Dios, todo lo que está a su alrededor, incluyendo a la gente, la quiere hacer entrar a un ritmo de vida del cual sin amor, hermanos, no se puede llegar a nada bueno. ¿Y por qué decimos eso? Hermano, porque la persona que es legalista al carecer de amor es una persona que exige a los demás cosas. Ya no pensemos en el hecho de que ni siquiera él mismo las puede hacer, sino que impone cargas, hermano, que son simplemente imposibles de realizar. Y como nadie la puede realizar, entonces para una persona legalista todos están mal. Todos. Nadie da el ancho, nadie cumple las expectativas, nadie mantiene un nivel de vida debido, y por causa de eso, hermano, nadie es apto para participar, en este caso, de las bendiciones de Dios. ¿El legalismo, hermanos, existe hoy en día? Claro que sí. El legalismo, hermano, existe hoy en día. Hay congregaciones, hermano, que tajantemente, hermanos, son de ese corte, hermanos, legalista. ¿Y por qué son así? ¿Cristo las estableció así? Claro que no. Sino que ha sido el hombre, hermano, quien ha hecho de una iglesia con amor, una iglesia, hermanos, legalista. Un grupo, hermanos, que ha excluido el amor. Y no hay segundas oportunidades, no hay forma de enmendar los errores, salvo por el juicio, salvo por la crítica, salvo, hermano, por formas que humanamente, en lugar de edificar, destruyen la vida de las personas. Yo me pregunto, hermanos, ¿seremos una iglesia legalista? ¿Seremos una iglesia legalista? Por allá atrás dicen que no. Gloria a Dios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Seremos una iglesia legalista? ¿Por qué no? Porque hay libertad. Porque si al hablar de legalismo es excluir el amor, y lo que estamos haciendo como iglesia es tener amor, entonces por ese motivo no somos de ese corte legalista. Pero les digo una cosa, una iglesia con amor puede pasar a convertirse en una iglesia legalista. Claro que sí. ¿Cómo podemos evitar, hermanos, que nos suceda eso? ¿Cómo podemos evitar que nuestra congregación, hermano, en la cual se supone que se debe de estar manifestando el amor, eso se acabe y nos convirtamos en personas que seamos jueces los unos de los otros? ¿Cómo lo podemos evitar? Dice la Escritura, hermanos, que algo que tenían los colosenses era que centraban su fe, centraban su atención en un punto muy importante de la doctrina de Jesucristo. Y yo creo, hermano, que esto nos puede ayudar a que, aparte de que incluyamos el amor en nuestra congregación, también por medio de lo que los colosenses tenían y de lo que el apóstol Pablo destaca en ellos, podamos evitar
que cierto legalismo o el corte legalista nos haga que nos comportemos de una manera fría entre nosotros. Miren, vamos a observar ese punto. Eso en lo que los colosenses estaban trabajando. Vamos a leer desde el versículo número 3 para poderlo observar. Nuevamente, versículo número 3. Dice así la Escritura: siempre orando por vosotros, dice el apóstol, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Hasta aquí lo que el apóstol Pablo, hermano, habla, señala dos cosas. La número uno, hermano, es el hecho de que el apóstol Pablo, sin conocerles, estaba, hermano, de continuo en oración por ellos. Qué bonito es eso, hermanos. Yo no sé si alguna vez tú has orado por alguien, hermano, a quien no conoces, a quien nunca has conocido. Yo creo, hermano, que es realmente la fe lo que nos impulsa a hacer algo así, que sin conocerles se ora por esas personas. Y luego dice el apóstol Pablo en el verso número 4, mucha atención, dice la segunda cosa: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Qué características, hermano, tenían los colosenses? Número uno, Pablo la destaca, ¿verdad? Es la fe. Dice, habiendo oído de vuestra fe. Y luego también dice, y del amor que tenéis a todos los santos. Fíjense bien, del amor que tenéis a todos los santos. ¿A cuáles santos? A las imágenes, a los santos esos que la Iglesia Católica, hermanos, nombra. ¿A cuáles santos? A los hermanos de la iglesia, a los redimidos, a los apartados para Dios. Pablo destaca, hermano, dos características en estos hermanos de Colosas. Número uno, la fe. Tenían fe. ¿Por qué Pablo destaca la fe? ¿Sabes por qué, hermano? Porque está escrito, hermano, que el justo por la fe vivirá. ¿Qué necesita el justo para vivir? La fe. Y hoy en día, hermano, es algo que nos hace falta. ¿Por qué decimos eso? Porque cuando viene la prueba a nuestra vida, viene algo, hermanos, adverso a nuestra vida, lo que necesitamos es tener fe. Fe para creer, hermano, que en Cristo estamos seguros. Hermano, y eso es necesario. Queremos servir a Dios sin fe, es imposible. Queremos agradar a Dios sin fe, también es imposible. Por medio de la fe, hermano, encontramos la forma no solamente de agradar a Dios y de servir a Dios, sino que por medio de la fe encontramos la única manera de serles agradable a Dios. Nada más por medio de la fe. No son los méritos que nosotros hagamos, no son las cosas, hermano, que nosotros hagamos. Es, hermano, por medio de la fe, por medio de la cual nosotros vamos, hermano, a encontrar en Él ese agrado sobre nuestra vida. Y es la fe, hermano, lo que hoy en día hace falta para que podamos vivir. Miren, voltéense a ver unos a otros. Volteen a ver la cara que traen. No hay fe. Hay problemas. Es que no tengo, es que tú no conoces, es que tú no sabes, es que tú no entiendes. Y así viviendo, hermanos, no la hacemos. Y Pablo dice de los colosenses: he oído de vuestra fe. Que en medio del problema, de la carencia, de la enfermedad, de lo que fuera, los colosenses tenían fe. Escucha esto. Y aunque no tuvieran trabajo,
aunque no tuvieran dinero, aunque las cosas les salieran contrarias a lo que ellos pedían en oración, hermanos, nunca dejaron, nunca se apartaron ni del camino, ni del servicio al Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo, hermanos, por qué Pablo les dice, habiendo oído de vuestra fe? Hoy en día hace falta fe, hermanos. Aún en los equipos de servidores, en los equipos de liderazgo, hermanos, ¿cuánta fe hace falta? A veces sujetamos, hermano, nuestra obra en Cristo a un sentir humano, a unas monedas, a una situación, hermano, de enfermedad. Y aquello nos viene a imposibilitar espiritual, mental y físicamente para poder servir a nuestro Señor Jesucristo. Creo que los colosenses, hermano, pese al problema que estaban enfrentando, nos dan un ejemplo, hermanos, el cual es necesario para nuestras vidas. Tener fe. Si decimos tener fe, entonces ¿por qué nos amedrentamos ante los problemas de la vida? Si decimos tener fe, entonces ¿por qué somos tan cambiantes en lo que vamos viviendo cada día? La fe, hermano, hace lo contrario. Por lo tanto, hermano, hasta cierto punto es cierto lo que acabamos de hacer. El voltear a ver nuestros rostros y ver en ellos una ausencia de fe. Porque nos siguen preocupando las cosas. Porque nos sigue afectando lo que vivimos. Y en ello, hermano, no radica la fe. Allí no hay fe. Allí hay desesperación. Allí hay frustración. Allí hay enojo. Y ciertamente, hermano, ¿cómo podemos vivir una vida de fe con tantos problemas que pasan a nuestro alrededor? ¿Cómo? ¿De dónde agarramos nuestra fe para que ésta no mine cuando vienen las situaciones adversas? ¿Quieren saberlo? Vamos a verlo. Versículo número 5. Bueno, antes de entrar al verso número 5, lo que podemos destacar todavía del 4 al final, donde dice que del amor que tenéis a todos los santos. No es un amor, hermanos, a Dios, lo que está escrito aquí. Escuchen bien. Sino que del amor a Dios se desprende el amor a nuestros hermanos. Entonces, en pocas palabras, si los colosenses amaban a sus hermanos en Cristo, nos debe de quedar claro que ellos amaban a Dios. ¿Estamos entendiendo esto? El apóstol Juan, hermano, dice, si no eres capaz de amar a tu hermano que ves, ¿cómo dices que amas a Dios que no lo ves? Esto involucra, hermano, el hecho de que cuando decimos que amamos a Dios, realmente tenemos que manifestar el amor entre nosotros. Amén. Ahora sí, en el verso 5 nos dice la Escritura la siguiente: en donde, hermanos, se centraba la fe y el amor de los colosenses, en lo que dice el verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada, ¿en dónde? En los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hermano, ¿de dónde se sujetaba? ¿Cuál era el soporte de la fe y del amor de los colosenses? La esperanza que ellos tenían guardada, ¿en dónde? En los cielos. Una vez más les pregunto, ¿en dónde estaba esta esperanza? En los cielos. Y nosotros aquí en la tierra estamos esperando a que nos vaya bien.
Nosotros aquí en la tierra estamos esperando a que nos llegue el aguinaldo, a que llegue el Buen Fin, a que hoy en la noche no se te acabe el gas y te bañes con agua calientita y prepares una rica cena. Hoy en día, hermano, nuestra esperanza está lejos de estar en el cielo. Hoy en día somos felices, hermano, cuando lo que pedimos nos es dado. Cuando lo que pedimos no nos es dado, somos infelices. Y tenemos nuestra esperanza en que cuando aquello se nos conteste, entonces vamos a ser cristianos felices. ¿En qué tienes tu esperanza? ¿En que tengas más clientes? ¿En que te vaya bien en tu negocio? ¿En que te promuevan en tu trabajo? ¿Tu esperanza, hermano, la tienes en algo material de este mundo? Déjame decirte, hermano, que está mal ubicada tu fe y tu amor. Tu fe y tu amor debe de estar ubicado no aquí en la tierra, sino en los cielos. En que un día estaremos con Él. A eso se refería Pablo. A la esperanza les dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Hermano, ello debe de representar un consuelo. Tú debes de ser feliz hoy, te pase lo que te pase, sabiendo que un día vas a estar con el Señor. ¿Estamos entendiendo? Nuestra fe depende, hermano, de que nos paguen. Yo decido amar a mis hermanos si mis hermanos me sonríen, si mis hermanos también me tratan bien. Yo decido, hermano, tener fe en Dios si veo que las cosas en mi vida se van acomodando. Eso, hermanos, es un completo y total error. Tú debes de ser feliz hoy. Tú debes de tener fe hoy. Tú debes de tener amor hoy por causa de saber que eres salvo. Y sea que mueras o sea que Cristo venga por su iglesia, vas a estar con Él. Eso, hermano, es todo. Es todo. ¿Por qué andamos desesperados? ¿Por qué andamos enojados? ¿Por qué andamos sin fe? Hermano, yo he escuchado a cristianos hablar como si no lo fueran. Ya no tienen fe. ¿Y por qué? ¿En dónde están basando su fe? En lo terrenal, en las cosas de este mundo. Cuando la fe, hermano, del creyente debe de estar sujeta a lo celestial, a las promesas de un día estar con Él. Entonces quiere decir que si estoy desesperado, mi fe no está fundamentada en Dios. La respuesta es sí. Qué cruel es la respuesta. No, pero es que tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Ni modo, eso te tocó. Y si eres infeliz con lo que estás viviendo, es porque tu fe la estás centrando aquí y no arriba. A mí me tocó vivir cosas diferentes a los demás. ¿Por qué? No lo sabemos. A cada uno de los que estamos aquí, hermanos, vivimos cosas diferentes los unos de los otros. Y si eres infeliz con lo que estás viviendo, es porque tu fe no la estás ubicando en el lugar correcto. Así lo establece la palabra. No, pero es que mira, que entiende. No, pues yo te puedo entender. ¿Y qué? Vas a seguir siendo infeliz. Porque mientras no ubiques tu fe en lo celestial, aunque tú le platiques tu problema a 1000 personas, no vas a encontrar la felicidad
que poniendo tu fe realmente en las cosas de arriba. Entonces, hermanos, yo creo, hermano, que tenemos que cambiar nuestras reacciones, tenemos que cambiar nuestra vida, tenemos que cambiar lo que sentimos, tenemos que cambiar, hermano, cómo nos vemos en las situaciones que estamos viviendo, para que en medio de todo ello podamos encontrar paz, fundamentando nuestra fe en las cosas no de este mundo, sino en las de arriba. Yo quiero que pienses esto, hermano. ¿En qué radica, hermano, el que tú tengas paz? ¿En qué radica el que tú seas una persona de fe? ¿O en qué radica el que tú seas una persona feliz? ¿En qué? Te va a sorprender darte cuenta que no es en Dios, sino que es en un sueldo, sino que es en tu familia, sino que es en una persona. Lo cual, hermano, la palabra de Dios nos dice que el creyente debe de tener fe, debe de tener amor, ser una persona estable, ser una persona, hermano, feliz, por causa de no tener la mirada en lo terrenal, sino en lo celestial. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que te enojaste? Antes de llegar aquí a la iglesia, ¿verdad? Dice Santiago, dice, ¿por qué las pasiones, por qué los pleitos combaten a nuestro cuerpo? Las envidias, los celos. Dice Santiago, todo esto es a causa de nuestra propia concupiscencia. ¿Por qué, hermanos, somos tan inestables? Cuando tenemos una esperanza tan grande, hermano, de que sea que este mundo se acabe, sea que la vida se nos acabe, o sea que Él venga, hermano, vamos a estar con Él. Qué fe tan grande, hermano, la de poder soportar los problemas de esta vida con la mirada en lo celestial. Para ello se requiere una fe inmensa. Amén. Entonces dice el apóstol, la causa de la esperanza que está guardada en los cielos, dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. El tener, hermano, nuestra mirada en las cosas de arriba debe de ser motivo suficiente para que nosotros como creyentes podamos, hermanos, no solamente manifestar el amor de Dios, sino realmente manifestar que somos hijos de Dios. Imagínate, hermano, por un momento, ¿cuánta gente te conoce? Ahora hazte la siguiente pregunta, ¿cómo te conocen? ¿O de qué te conocen? Pablo, hermano, le empieza a dar a los colosenses el principio de la corrección para la iglesia. El principio para poder corregir el legalismo, hermanos, aparte de incluir el amor, está basado, hermano, en poder tener una fe tan grande que se pueda sostener de lo eterno, de lo celestial. ¿Por qué? Simplemente con estas palabras lo explicamos. Porque lo terrenal nos hace estar sujetos a falta de amor. Lo terrenal nos hace estar sujetos a envidias, a celos, a contiendas. Y cuando eso, hermano, se hace presente en una iglesia, es decir, lo terrenal, la envidia, la contienda y todas las cosas parecidas a ello, hermano, es cuando una iglesia se convierte en legalista. Nos hacemos cristianos legalistas. Cristianos en los que
yo soy perfecto y todos los demás son una bola de pecadores. Vivimos en un mundo, hermano, en el que nos creemos a nosotros mismos mejores que a los demás. Vivimos, hermano, como una pelotita que rebota por las experiencias de la vida y no por tener una esperanza más elevada en los cielos de la vida eterna. Mira, aquí estamos bien afanados, aquí estamos bien desesperados, bien perturbados, pero si hoy te mueres, ¿qué te vas a llevar? Nada. Nada nos vamos a llevar. Si Cristo viniera hoy en la noche, ¿qué nos vamos a llevar? Nada tampoco. Y el ritmo de vida que tenemos nos hace vivir, hermano, en una desesperación tal que no le ponemos atención, hermano, a la esperanza de la cual nos está guardada en los cielos. Igual vas a llegar al cielo, pero de panzazo. Porque el Señor dijo, bueno, pues sí, ya que se venga. Ya tráiganse el hombre. Vamos a ponernos de pie, hermanos, amén. El problema de la iglesia de los colosenses era el legalismo. Y Pablo comienza diciéndoles, para poderlo corregir, es necesario tener fe, es necesario tener amor, pero que esto esté fundamentado en lo eterno, no en las experiencias que tengamos aquí en la tierra. Amén, hermanos. Entonces, si tú quieres evitar convertirte en una persona que se sienta superior, en una persona que se convierta en un juez para los demás, entonces basa tu fe y basa tu amor en la esperanza que está guardada en los cielos para ti. Y no permitas que los problemas de este mundo te lleven a un punto en el que por causa de tus problemas no manifiestas el amor a los demás. No permitas que los problemas que vives en este mundo te lleven a un punto en el que reniegues inclusive de lo que Dios hace en tu vida al no tener fe. Basa tu fe y tu amor en lo eterno, no en un sueldo, no en una prestación, no en algo material, sino en las cosas eternas de nuestro Dios. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. De muchas formas, Señor, así como se lo dijiste a Timoteo que echara mano de la vida eterna, nos lo vuelves a decir aquí con los colosenses. Vivimos marcados, Señor, por la economía, por la enfermedad, por los problemas familiares. Vivimos marcados porque las cosas, Señor, no van como nosotros queremos. Y esto produce que en nuestra vida ni manifestemos fe ni amor a los demás. Y encima estamos expuestos a convertirnos en personas que tengamos más la facilidad de ver los errores en los demás que en nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a evitar esto por medio de centrarnos en ti. Espíritu Santo, te pedimos en este instante, Señor, que llenes nuestras vidas con tu palabra. Que tu palabra nos presente a un Cristo cada vez más real en nuestra vida. Que podamos conocerte, Señor, cada vez más, mi Señor, por medio de conocer tu palabra y ver el tamaño de hombre que tú eres. De ver, Señor, hacia lo que tú quieres, Señor, que nuestra vida se conduzca. Te damos a ti las gracias, mi Señor, por este tiempo. Gracias por la palabra, Señor, que se nos ha sido predicada, Señor.
Te pedimos que no dejemos caer a tierra, Señor, ninguna de tus palabras por ningún motivo, Señor. Delante de ti, ¿qué excusa nos podrás salvar, Señor? Padre, te pedimos en tu nombre que podamos manifestar la fe y el amor como los colosenses. Gracias te damos. Ahora te pedimos que nos lleves con bien, Señor, hasta nuestros hogares, y que la bendición poderosa de tu Santo Hijo Jesucristo, Señor, sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre, mi Señor. Gracias te damos. A ti sea la alabanza, a ti sea la honra, y a ti sea, Señor, toda la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Estamos despedidos, hermanos. Que la presencia del Espíritu Santo vaya con cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. El Señor les bendiga y nos vemos el domingo, si Dios lo permite, hermanos, aquí en la iglesia.